El siguiente video se trata sobre los juegos recreativos y predeportivos. Dichos juegos tienen como única finalidad el entretenimiento. Existen diversos tipos y maneras de cómo practicarlos y proporcionan muchos beneficios. Mi nombre es María Machado y soy estudiante del primer trimestre de Psicología, secciones X2 y X3 en el núcleo Createc UTEMBI en la Universidad Bicentenaria de Aragua en Venezuela. Comenzamos por definir qué son los juegos recreativos, y estos se tratan de aquellas actividades recreativas donde intervienen uno o más participantes. El objetivo de estos juegos es proporcionar entretenimiento y diversión. Ayudan a estimular el aprendizaje y la actividad física, como también el desarrollo de las habilidades mentales y prácticas. Se caracterizan por realizarse al aire libre, bajo techo y a campo abierto. Estas son actividades que tienen un nivel mínimo de competencia, ya que su finalidad es crear un ambiente alegre y entusiasta. En este tipo de actividades las victorias no son lo más importante, ya que su principal objetivo, como ya lo mencioné, es el esfuerzo y el divertirse, como también aprender a relacionarnos con otros, adquirir aprendizajes y entre otros beneficios. Ahora pasamos a los tipos de juegos recreativos. Existen los juegos tradicionales, los juegos populares y los juegos autóctonos. Los juegos tradicionales son los juegos que pasan de generación en generación. Sus reglas y normas son las mismas desde hace años y no requieren de muchos instrumentos para realizarse. Los juegos populares son actividades espontáneas que dependen de la época y la moda. Dichas actividades son realizadas en masas o grupos de personas, como también de manera individual, pero depende de la moda y la región donde se encuentre. Y los juegos autóctonos, estos son una variación de los juegos tradicionales. Estos se pueden modificar con el paso del tiempo y depende de la localización geográfica de los participantes, como también la edad de los mismos. Los individuos pueden ir agregando o quitando elementos o reglas según la época del momento. Existen diversos juegos recreativos, entre los que siento que son más jugados y los que la mayoría de las personas conocen son el dominó y el stop. El dominó es un juego tradicional que requiere de 28 fichas de mármol. Estas pueden ser blancas o negras, y su forma debe ser rectangular. Estas tienen diversos puntos marcados en sus extremos, de manera de que cada ficha tenga un número del 1 al 6 asignado en cada punta. Las fichas se colocan boca abajo y se mezclan en una mesa o en una superficie plana y luego se reparten entre 2 o 4 jugadores. Esto hasta tener cada uno 7 fichas. Las reglas del juego varían según la región en la que se encuentren los jugadores, pero el cometido del juego es que el jugador que se quede sin fichas al final es el jugador que gana. Para jugar al stop solamente se requieren de papeles y lápices, así como de 2 a más jugadores. Cada uno tendrá un lápiz y un papel, en el cual va a trazar una serie de columnas. La primera necesariamente será para las letras del juego, y las siguientes para un color, una marca, un animal, un país y otras categorías que los jugadores deseen. Una vez lista la hoja, van a elegir por turnos una letra del abecedario y deberán escribir en cada columna un nombre de dicho país, color, marca, animal, etc. que inicie con dicha letra. Cuando algún jugador complete todos los renglones, va a decir en voz alta "stop" y nadie más podrá escribir en su hoja. Ahora pasando a los juegos predeportivos, estas son prácticas deportivas de actividades físicas con una finalidad competitiva, y en estos debe seguirse una serie de reglas y normas. Pero al ser juegos, su finalidad principal también es brindar diversión y entretenimiento, mientras aporta un estímulo físico y mental. Los juegos deportivos se caracterizan porque, si bien su finalidad es entretener y formar, también exigen una serie de habilidades y destrezas que requiere algún deporte, como desplazamientos, lanzamientos, recepciones, entre otros, ya que los juegos predeportivos sirven como preparación tanto para niños como también para jóvenes y adultos que deseen practicar algún juego deportivo. Es por dicha razón que esta práctica proporciona la adquisición de determinados movimientos y habilidades que sirven como base para la asimilación futura de habilidades deportivas. Existen dos tipos de juegos predeportivos. Se encuentran los juegos predeportivos genéricos y los juegos predeportivos específicos. Los genéricos
Fomentan el desarrollo de varias habilidades para distintos deportes, como por ejemplo lanzar objetos, correr, saltar, etc. Y para los juegos predeportivos específicos, estos fomentan el desarrollo de alguna actividad en específico o en particular. Por ejemplo, si alguna persona quiere formarse para algún día ser un jugador de fútbol, entonces deberá realizar actividades y prácticas predeportivas con habilidades y movimientos propios de dicho deporte. Entre algunos juegos predeportivos podemos encontrar el búsbol, el pase de 10 y la red ciega. El búsbol es una versión simplificada del béisbol, aunque el primer lanzamiento del balón se hace con el pie. En el pase de 10 o pase 10 se basa en el básquet y consiste en pasarse la pelota 10 veces evitando que la intercepten los integrantes del equipo contrario. También podemos encontrar la red ciega, y esta tiene una inspiración en el juego del voleibol. La diferencia más evidente e interesante es que se bloquea la visión de ambos equipos, colocando un gran lienzo de tela sobre la red, la cual debe ubicarse más arriba de lo normal. Los juegos recreativos y predeportivos traen un montón de beneficios, como se pudo observar, desde un entretenimiento y desarrollo de habilidades hasta la adquisición de aprendizaje y mejoría en las relaciones sociales. En el caso de los juegos tradicionales, el hecho de que docentes y escuelas fomenten este tipo de actividades no solo ayuda al estudiante a saber más de sus costumbres, sino que también sirve para mantener el folclore y tradición de la región del país. Y los juegos autóctonos son todos aquellos juegos tradicionales que pueden ser modificados a lo largo de los años. En cuanto a los juegos deportivos, pudimos darnos cuenta de que, ya sea que se realicen de manera genérica, es decir, como una preparación para cualquier deporte, o de manera específica para la preparación de un deporte en específico o en particular, su finalidad es mejorar el rendimiento físico y preparar a un futuro atleta o deportista. Espero que este video te haya servido. Si tenías algún tipo de duda en cuanto a este tema, puedes utilizar este video para fines educativos y agregar también un comentario si tienes otra cosa que agregar a este tema. Y sin más nada que decir, te mando un saludo.